porque toda la vida entendí que yo era una vaga, porque toda la vida yo entendí que era una floja. Entonces, ¿cómo un flojo y un vago va a poder tener control de sus finanzas? Todo lo que yo he escuchado, todo lo que yo he visto y todo lo que he experimentado en mi vida con respecto a mí es una programación. No me sentía merecedora. Yo sentía que yo no avanzaba. Yo anteriormente era una completa vaga que dormía hasta tarde, que no hacía ejercicio, que realmente quería mucho, pero no hacía precisamente lo que debía hacer para poder llegar a tener ese mucho. Hola. No, Olis. Bienvenido y bienvenida a este podcast. Quiero agradecerte por estar aquí y felicitarte también por estar aquí. El día de hoy quiero compartirte ciertos aprendizajes que he tenido gracias a un libro en específico este año 2024 y ha sido totalmente wow para mí, ¿sí? Justo como que en esos momentos en los que convergen varias cosas y te hacen explotar tanto la cabeza como los resultados, pues literalmente así me está pasando en este momento y quiero compartirlo contigo porque me parece supremamente importante de compartir. Así que quiero mostrarte principalmente cuál es ese libro que me ha cambiado tanto la vida y es Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Y quiero comentarte algo en específico que me ha ayudado a cambiar literalmente mi vida en estos 3 meses que han pasado de año principalmente, porque lo vengo leyendo y releyendo desde enero de 2024 y estamos a 13 de marzo el día de hoy que estoy grabando este video. Y quiero comentarte que mi vida literalmente ha hecho un cambio de 180 grados en este tiempo por el hecho de estar enfocada y ocupándome de lo que tengo que ocuparme. Y de hecho, gracias a eso, pues estoy acá grabando esto. Sí, porque tengo mucho tiempo, tengo muchísimos años con ganas de hacerlo y no me atreví a hacerlo y gracias a esto estoy acá. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy acá y no me veía capaz, no me sentía, como te digo, no me sentía merecedora, ¿vale? No me sentía merecedora de poder estar acá compartiéndote como tal esta información. Definitivamente si sientes eso, siento que te va a ayudar esto. Entonces, quiero compartirte qué fue lo que me hizo clic en la cabeza de tal forma que me ha llevado a dar un cambio de 180 grados en mi vida, comenzando con la parte más importante, que es este templo, ¿vale? Que es nuestro cuerpo, el templo de nuestra alma, el templo de nuestro ser y el único que vamos a tener hasta que estiremos la pata. Entonces, empezando por allí, porque he aprendido a amarme más, he aprendido a verme haciendo las cosas que en mi vida jamás me había visto hacer y a generar muchísima más confianza. Entonces, ojo, si tienes problemas de confianza en ti misma, autoestima, problemas de procrastinación, de que quieres levantarte temprano y no te levantas temprano, de que quieres hacer ejercicio y no haces ejercicio, de que quieres bajar de peso y no bajas de peso, definitivamente creo que este podcast te va a ayudar muchísimo porque te va a dar el paso a paso. Ojo, te voy a dar el paso a paso que a mí me funcionó para poder bajar desde diciembre de 2023 hasta hoy, marzo 13 de 2024, de pasar de 63 kilos a 58.1 con recomposición corporal, es decir, sin bajar locamente de peso, sin embargo, con una buena musculatura, ¿vale? Con un buen... sin verme demacrada, porque una de las cosas que yo decía, yo quiero bajar de peso, pero no quiero bajar de peso y verme como una cosa rara, como una muerta, porque literalmente antes había bajado de peso y estaba toda chupada, toda horrible, toda fea, toda flacucha y así, toda flácida, y eso era precisamente algo que no quería. Entonces, he hecho y he construido mi cuerpo de la manera en que quiero realmente que se vea y he ido haciéndolo poco a poco. Entonces, realmente quiero compartirte acá todo este cambio de entorno, de mentalidad, de todo. Así que con esto.
Lo primero que quiero compartir contigo, y fue lo primero que me hizo clic en la cabeza, es que estoy segura de que si estás aquí es porque te gusta el desarrollo personal y muy probablemente ya has escuchado antes podcasts, has leído libros y has estado con un montón de información, pero sientes que no te está dando los resultados que se supone que debería de darte, porque era lo que a mí me pasaba. Yo llevo 10 años emprendiendo y llevo 10 años escuchando podcasts, llevo 10 años escuchando audios, llevo 10 años viendo videos en YouTube. Llevo demasiado tiempo leyendo, o sea, muchas cosas, y yo sentía que yo no avanzaba. ¿Y cómo puede ser posible de que después de 10 años, en estos últimos 3 meses, he tenido los resultados, ojo, y no tanto, o mejor dicho, no solo a nivel económico, sino a nivel personal? O sea, yo en este preciso momento siento que estoy en la mejor forma de mi vida. Y todavía lo que me falta, ¿sí? Entonces quiero compartirte esto. Una de las principales cosas que me cambió totalmente fue esta formulita, ¿vale? Que te la voy a estar poniendo acá para que se vea muy bien. Es esta fórmula en donde T. Harv habla acerca de que estamos obviamente programados. Y si tú ya tienes tiempo en el tema del desarrollo personal, comprendes y entiendes que no estamos destinados, estamos programados. Entonces, si lo que queremos hacer es cambiar esos malos hábitos que tenemos, lo que tenemos que hacer es reprogramarnos. Entonces, básicamente de eso va este podcast, de cómo reprogramarte, cómo reprogramar tu mente, cómo reprogramar tu identidad para poder crear a esa persona que admiras, que respetas, de la que te sientes orgulloso y orgullosa. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo agarré, me compré este libro, de verdad te recomiendo muchísimo que lo compres, que lo tengas en físico, que lo huelas, ¿sí? Porque esto a mí me hizo un clic y un cambio brutal. Y entonces llegué a esta parte de esta fórmula, ¿sí? Que está literalmente, es bastante cerca del principio. Y esta fórmula dice lo siguiente. Dice PRO, PEN, S, A igual R. ¿Qué significa esto? Que tu programación lleva y conlleva a tus pensamientos llevan a tus sentimientos crean una acción y esa acción crea resultados. Entonces, repetimos, tu programación crea pensamientos y creencias, lo que lleva a sentimientos. De estos sentimientos se dan unas acciones y de estas acciones se da un resultado. Este es como que esa fórmula en puntual y obviamente, como dice Los secretos de la mente millonaria, él está hablando de que a nivel económico estamos programados. Entonces, hay algo espectacular que él dice que nosotros, ¿cómo podemos programarnos o cómo nos programamos? O sea, porque dice, ok, Nati, pero me dices que estoy programada, pero ¿cómo sé si estoy programada o cómo? O sea, no entiendo, ¿sí? Y una de las cosas que él dice aquí y me fascinó es el hecho de que tú tienes que entender, y así fue como yo lo vi, por eso te lo estoy compartiendo, tú tienes que entender el cómo se programa tu mente. O sea, cómo llegas a ser la persona que eres el día de hoy y esa identidad que tienes el día de hoy. Algo que me fascinó y me encantó y es que él lo divide en 3 programaciones diferentes. O sea, nosotros nos programamos con 3 acciones diferentes. La primera es la programación verbal. Y aquí de verdad que te recomiendo muchísimo que anotes esta pregunta. ¿Qué oías cuando eras pequeño? ¿Qué oías cuando eras pequeña? La segunda es por modelos de referencia, es decir, ¿qué veías cuando eras pequeño? ¿Qué veías cuando eras pequeña? Y por último, los incidentes concretos, es decir, ¿qué experimentaste cuando eras pequeña y qué experimentaste cuando eras pequeño? Estas preguntas para mí fueron espectaculares, ¿vale? Y ojo, no es que fuese la primera vez que lo haya escuchado, y ese es el tema precisamente de este podcast, que no es la primera vez que yo haya escuchado estas preguntas, pero sí fue la primera vez que me di el tiempo y la oportunidad de tomarlas en acción. Y eso es algo supremamente importante.
Me tomé el tiempo de hacer la actividad. Me tomé el tiempo de realmente reprogramar mi mente. Y a eso quiero invitarte. Date el tiempo. Si quieres, ponle pausa al video. Date el tiempo, date este espacio. No sé, ándate por un tecito, anda por un café, un vaso de agua. Algo que te ayude a centrarte y digas, ok, el día de hoy definitivamente ya se acaba todo este desmadre que tengo en la cabeza, vamos a reprogramarme. A eso literalmente te invito. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Yo me di el tiempo de hacerlo. Entonces, ¿qué fue lo que yo dije? Oye, si nos programamos así para el dinero, porque específicamente eso es de lo que habla este libro, mi cabeza me lanzó la pregunta del millón. Y yo digo, ya va, si me han programado así desde niña con respecto al dinero, con las cosas que veo, con las cosas que he experimentado, con las cosas que he visto y he escuchado, mejor dicho. Entonces, si sirve para el dinero, ¿eso quiere decir que sirve también para mí? Ojo con esto que te estoy diciendo, porque esto fue lo que a mí me voló la cabeza. Esta programación que me dice acá en el libro que tengo con respecto al dinero, esta misma programación la tengo conmigo. Eso quiere decir que todo lo que yo he escuchado, todo lo que yo he visto y todo lo que he experimentado en mi vida con respecto a mí, ¿es una programación? Esto a mí me voló la cabeza y de verdad deseo y espero que te pongas a reflexionar así como tal cual como yo lo hice, porque de verdad que eso me cambió. Él acá propone varios ejercicios con respecto a esto y literalmente los ejercicios son responde las preguntas. Y aquí yo te lo hago ya de forma directa porque la intención es que puedas reprogramar tu identidad. Porque ¿qué es lo que pasa? Y te cuento mi experiencia. A mí de pequeña siempre, de verdad, o sea, desde que, no sé, siempre me dijeron que yo era muy floja. Me decían que yo era muy mala para el estudio. Y de verdad, o sea, a mí no me gustaba estudiar. Que era muy bruta, precisamente por eso. Que era burra, así, que era una burra. Que yo no iba precisamente a servir para nada porque es que no me gustaba estudiar y por ende, ¿cómo una persona va a servir para algo si no estudia? Que se supone que cuando uno estudia es alguien en la vida, ¿no? Según supuestamente es lo que dicen. Fíjate que, ¿qué fue lo que hice yo? Yo agarré esta fórmula que él utiliza para la parte del dinero y lo apliqué en mí, en mi ser. ¿Por qué? Porque estaba cansada de no tener los resultados que desde hace 10 años he querido. Y ya por fin me cansé y puse de mi parte para poder cambiar precisamente eso. Entonces hay un libro espectacular que lo tengo también acá. Lo tengo acá atrásito, a ver, aquí, por aquí, que se llama Hábitos Atómicos. Y en ese libro, precisamente, James Clear, que es el autor, habla acerca de que la fase fundamental para poder cambiar los hábitos es cambiando tu identidad. Entonces, se me vino eso a la cabeza, se me presenta esta fórmula y yo dije, perfecto, esta es la manera en que yo voy a reprogramar mi identidad. Y literalmente eso fue lo que hice. Fusioné las dos informaciones de los libros y ¡bam! Aquí está este podcast que te estoy compartiendo. Entonces, respóndete, ¿vale? Dale pausa al video y anda respondiéndote precisamente estas preguntas. Ojo, escribe esta pregunta en específico y respóndela. ¿Qué oías de ti cuando eras pequeño? ¿Qué oías de ti cuando eras pequeño? Dale pausa a este video, ¿vale? Le vas a dar pausa, vas a escribir la pregunta y vas a comenzar a colocar todo lo que tú oías acerca de ti desde pequeño. Como te dije, en mi caso era que yo era una floja, que yo dormía mucho, que comía demasiado, que literalmente, o sea, que era una tragona, que comía demasiado, que era muy floja, que no me gustaba estudiar, que era una bruta, que era una vaga. Todo ese tipo de cosas. Ojo, tanto las negativas como las positivas. Porque qué cosas positivas decían de mí, que yo era muy inteligente, muy paradójico, ¿sí? Que yo era muy inteligente para las cosas que no tienen nada que ver con la escuela. El resumen, no me gustaba la escuela, precisamente. Pero eso no quiere decir que no era inteligente y no sabía resolver problemas, porque a fin de cuentas la inteligencia, de verdad,
no es memorizar cosas de la escuela. La inteligencia de verdad es poder resolver problemas que tengas en el momento de forma eficiente. Entonces, yo era muy inteligente en ese sentido, porque yo conseguía respuestas a las cosas que tenía enfrente y conseguía resolver problemas. Entonces, yo era muy inteligente, yo era bastante pilas. Otra cosa que también es que yo era supremamente tímida, aunque no lo creas, yo era muy tímida. Yo me iba en vómito, y de verdad, o sea, te lo juro, yo me iba en vómito cuando veía a mucha gente. Yo tenía pánico escénico. Ese tipo de bailecitos, esas cosas, cuando uno hace cuando está chiquitito, ¿verdad? Que si los bailes de la escuela, las exposiciones y todo ese tipo de cosas. Yo, fijo, si salía al escenario, si lo llegaba a hacer, fijo, tenía que vomitar antes. O sea, no había forma de que yo no vomitara, que yo no vomitara antes, ¿sí? Y con respecto a las exposiciones, era así. Yo exponía así, sin ver a nadie ni nada, o sea, nada más por el mero compromiso y si acaso, ¿sí? Entonces, escribe precisamente qué oías acerca de ti cuando eras pequeño, cuando eras pequeña. Luego de eso, de que ya hayas desarrollado, porque la intención como tal de este ejercicio es que lo desarrolles, ¿vale? Por eso te dije, dale pausa al video y desarróllalo. Luego de esa pregunta, vas a colocar ¿qué te veías haciendo tú cuando eras pequeño? O sea, ¿qué estabas haciendo? Te puedo asegurar, pero es que te lo aseguro porque me pasó, que como te decían que eras una persona vaga, tú estabas vagueando. Como decían que tú eras una persona que comía mucho, tú estabas comiendo. Como te decían que tú eras una persona que no quería estudiar, tú no querías estudiar. Entonces, ¿qué es lo que qué estabas haciendo de forma inconsciente? Estabas reforzando esa identidad que te decían. Fíjate lo importante que es esto. Uno solito refuerza esa identidad que otra persona le dice a uno. ¿Por qué? Porque se supone que son las personas que nos están educando, ¿cierto? Entonces, esto a mí me hizo explotar la cabeza. Por eso te lo estoy compartiendo. Entonces, escribe, ¿vale? Responde esa pregunta. ¿Qué te veías a ti misma haciendo cuando eras pequeño? Si quieres, le das pausa y respondes. Y por último, ¿qué experimentaste cuando eras pequeño con respecto a esto? Por ejemplo, me regañaban porque no quería estudiar. Y eso es un impacto, ¿vale? Eso es una experiencia. El impacto emocional que te crea el hecho de que te regañen porque no estudiabas o porque salías mal es una experiencia. Entonces, comenta cuáles fueron esas experiencias que viviste. No, que una vez me dieron con una regla en la cabeza o que me lanzaron un borrador o, por ejemplo, yo una vez, no de malcriada, la verdad, sino de inocente, de no pensar en las consecuencias, estaba en primer grado, me acuerdo, pero clarito, le saqué la lengua a la maestra. O sea, la maestra me dijo algo y yo estaba imitando algo que vi y le hice a la maestra y me mandaron para la dirección y el regaño que me dieron no fue nada normal. Eso fue un impacto, eso fue una experiencia que tuve yo con respecto a la escuela. Negativo, obviamente. Entonces, ¿cuáles han sido esas experiencias que has tenido y que has vivido que reafirman precisamente esa identidad? Escríbelas. Te invito de verdad a que escribas y a que eches tus cuentos así, Son 3 hojas, 7 hojas, no importa, pero sácalo. Lo más importante de aquí es que puedas expresar todo. Retomando un poquito todo este tema, ¿vale? Te estás dando cuenta, y no es loco pensar y reflexionar acerca de que, oye, es bastante lógico que este tipo de programaciones existan y estén en otras áreas de la vida. Por ejemplo, si me reprogramaron con respecto a la identidad de quién soy, me pudieron programar para lo que siento, lo que pienso, lo que sé, lo que entiendo con respecto al dinero. Me pudieron programar con respecto a las relaciones. Me pudieron programar con respecto a la salud. Me pudieron programar en diversas áreas de la vida.
Fíjate lo potente y lo poderoso que es esto. Y te invito, de verdad que te invito, si quieres hacer estas mismas preguntas y estos mismos ejercicios, no solamente con lo que has escuchado de ti o te has visto hacer, sino cambiarlo y colocarlo, por ejemplo, que has escuchado acerca del dinero, que has visto a tus padres, a tus abuelos, hablar acerca del dinero, hacer con respecto al dinero, qué impactos emocionales has tenido con respecto al dinero. De igual forma a las relaciones, que has escuchado acerca de las relaciones. ¿Son buenas, son malas? ¿Los hombres son horrorosos? ¿Las mujeres son horrorosas? ¿Todos son iguales? ¿Todas son iguales? ¿Qué es lo que has escuchado desde pequeño? ¿Por qué? Porque todo eso está aquí. Y si todo eso está aquí, es altamente probable de que eso lo estés manifestando el día de hoy en tu vida. Y de eso fue lo que yo me di cuenta. Y por eso me explotó la cabeza. Por eso estoy compartiéndote esto, porque sé que te puede ser de muchísima ayuda, así como lo fue para mí. Entonces, lo que a mí me ayudó a elevar mi nivel de compromiso con mis objetivos, con mis metas y para dejar la procrastinación de lado, fue precisamente el entender que nos programamos en base a estos 3 aspectos. Que tenemos estos 3 allí detrás que nos ayudan a programarnos. Entonces, si nosotros movemos las tuercas y comenzamos a investigar y a rascarle todo eso que tenemos en la cabeza en base a estos 3 aspectos, vamos a ayudarnos a nosotros mismos muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a tener el control, ¿sí? Vamos a comenzar a tener el control acerca de aquello que estamos viendo, estamos escuchando, que estamos experimentando y sobre todo quién queremos ser. Y eso fue lo que yo hice. Yo dije, ¿quién quiero ser? Y a partir de ahí comencé a desarrollar a ese yo ideal, ¿sí? A esa Nati que quiere ser. Por ejemplo, una de las cosas que es más importante para mí, y yo creo que para la gran mayoría, es el hecho de no tener precisamente presión y estrés financiero. Ahora, ¿cómo yo iba a poder vivir sin estrés financiero si yo no me veía capaz de vivir sin estrés financiero? ¿Por qué no me veía capaz? Porque toda la vida entendí que yo era una vaga. Porque toda la vida yo entendí que era una floja. Entonces, ¿cómo un flojo y un vago va a poder tener control de sus finanzas? ¿Sí? Porque ¿qué es lo que pasa y qué es lo que hacemos? El cerebro hace todo lo posible para poder cumplir con ese tú que tienes en tu cabeza. Hace todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder crear esa vida que deseamos? Precisamente reprogramar ese tú que tienes en tu cabeza. Y eso lo haces por medio de estas preguntas. Tienes que saber y entender de dónde saliste, ¿vale? ¿Qué es lo que tienes en tu cabeza con respecto a ti? Ahora, perfecto, ya tienes tus listas, ya hiciste todo, ya le echaste todo el cuento que ibas a echar en las páginas, ¿sí? De qué es lo que has escuchado, qué es lo que has visto y qué has experimentado. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a cambiar. Vamos a comenzar a esa reprogramación. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, que esto lo explica como tal T. Harv en el libro. Él dice que existen 4 elementos fundamentales para el cambio, para esta reprogramación. El primer elemento es la conciencia. Es importante que seas consciente y para eso son estas preguntas y para eso lo escribiste, ¿sí? Él dice que es supremamente importante ser conscientes acerca de este tipo de programación que tenemos en la cabeza, porque no vamos a ser capaces de cambiarlo si no reconocemos que existe. El segundo elemento es la comprensión. El hecho de que entiendas y que comprendas de dónde vienen esos pensamientos y esa identidad es poderosísimo, porque, oye, te das cuenta de que es alguien que te ha dicho que eres algo y no es precisamente tú. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo. Me ayudó a entender que no era yo, sino que eran las cosas que yo había escuchado acerca de mí
que me habían forjado esa identidad. El tercer elemento es la disociación. ¿Qué quiere decir esto? Que digas, oye, realmente esta persona no soy yo. Uno, que entiendas de dónde saliste, y dos, que comprendas realmente que esa persona no eres tú. Disocias, o sea, te sacas de ese molde. Es como si literalmente estuvieses en un molde que te crearon y tú dices, oye, pero este molde no va en dirección y no tiene los resultados que yo realmente quiero tener. Por ende, ¿qué carajo hago aquí? No tiene sentido. Entonces, si realmente quiero tener resultados diferentes, obviamente no me puedo quedar en este molde que me ha llevado hasta el día de hoy con los resultados que tengo hoy. Entonces, si hacemos la disociación, decimos, ok, este molde no me funciona, este molde sí me funciona. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, existe este molde, así que me voy por este molde y este lo dejo de lado. La disociación es entender ya de forma interna que tú tienes el control de escoger qué carajo vas a hacer con tu vida. El cuarto elemento es el reacondicionamiento. ¿Qué quiere decir este reacondicionamiento? Tiene que ver con aquello que haces, que te ves haciendo en tu nuevo molde, ¿sí? En ese yo ideal, en ese tú que quieres ser, ¿vale? Y lo que utilizas para apoyar a esa identidad. Repitamos, lo que haces para que esa identidad sea real y el apoyo que tienes para que sea duradero. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en mi caso, mi yo ideal tiene un cuerpo musculoso, ¿vale? Yo me hago, ¿sí? Y construyo mi cuerpo como yo deseo construirlo. ¿Y qué quiere decir esto? Que va al gimnasio, por ejemplo. Mi yo ideal, esa yo que quiero ser, ese nuevo molde, va al gimnasio y tiene el cuerpo tonificado, diciéndolo muy en la jerga, ¿cierto? O sea, mi yo ideal tiene un buen cuerpo. ¿Dónde construye ese buen cuerpo? En el gimnasio. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para reacondicionarme y para crear esa nueva identidad de forma duradera? Voy al gimnasio. Me veo haciendo ejercicio en el gimnasio. ¿Qué otra cosa tiene esa identidad ideal, ese nuevo molde, ese yo del futuro? Esa persona crea contenido de utilidad que pueda aportarle valor a las personas. ¿Qué hago entonces? Me pongo a crear un podcast. Tomo acción al respecto y eso me ayuda a fortalecer esa nueva identidad, ese nuevo molde del que quiero hablar y el que quiero expresar y esa nueva identidad que soy, ¿sí? Porque fíjate algo supremamente importante acá. Este reacondicionamiento trata mucho precisamente del tema de las acciones que tienes que tomar con respecto a esa identidad que quieres hacer. ¿Qué pasa? Uno de mis mentores tiene una metáfora, no sé si decirle metáfora, pero él dice que es como si ese yo ideal que tienes en la cabeza, ¿vale? Ese tú del futuro, tú lo creas. Ok, ¿cómo es esa persona? ¿Cómo es? Y te invito a que describas, ¿sí? Descríbelo. ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo se comporta esta persona ideal? De verdad te recomiendo muchísimo que hagas el ejercicio de que escribas la pregunta y que la desarrolles. ¿Cómo es ese yo ideal? Esa identidad. ¿Cómo es? ¿Cómo habla? ¿Qué piensa? ¿Cómo se comporta? ¿Va al gimnasio? ¿Come mucho? ¿Come lo que debe comer para tener energía? ¿Tiene un cuerpo saludable? ¿Cómo es? ¿Es millonario? ¿Tiene lo suficiente para sobrevivir? ¿Tiene tranquilidad financiera? ¿Cómo es en todos los aspectos de su vida? De verdad que te recomiendo muchísimo que lo hagas. Yo lo hice y es una locura. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que puedes hacer es lo siguiente. Desarrollas esa identidad ideal de tu yo del futuro y lo que solamente tienes que hacer es una ingeniería en reversa. Ok, ya visualizo y ya sé quién soy yo en el futuro. Ahora simplemente tengo que dar unos pasos hacia atrás
y comenzar desde el punto en el que estoy a caminar hacia este yo. Así de sencillo. Eso precisamente tiene que ver con el reacondicionamiento, que es lo que vas a hacer hoy para llegar hasta ese yo del futuro. Y el hecho de que puedas medirte esto diariamente es brutal. Es súper chévere que te pongas metas, ¿vale? De que, ok, por ejemplo, en mi caso, mi yo ideal tiene un canal de YouTube de 10,000 suscriptores, ¿vale? En este preciso momento tendré como 2 nada más. Entonces, mi yo ideal del futuro tiene 10,000 suscriptores. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer Nati de hoy para poder llegar a ese yo ideal que tiene 10,000 suscriptores en YouTube? Tiene que crear contenido, porque si no, ¿en dónde se van a suscribir? O sea, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, si yo quiero llegar a los 10,000 suscriptores, debo crear contenido hasta llegar a los 10,000 suscriptores, ¿sí? Exactamente eso. Si mi yo del futuro es millonaria, ¿qué debe hacer mi Nati de hoy para ser millonaria? ¿Qué negocios tiene que crear y tiene que desarrollar para poder llegar al punto de ser millonaria? ¿Qué modelos de negocios va a aplicar? ¿Va a tener infoproductos? ¿Va a tener productos físicos? ¿Qué va a hacer? ¿Qué tipo de negocios va a hacer? Entonces, ese tipo de cosas es supremamente importante que puedas verlas, desarrollarlas y simplemente caminar hacia ello con metas diarias y con metas mensuales y con metas semestrales y con metas anuales. Para ya ir finalizando este tremendo podcast súper poderoso, te invito a que hagas todos los ejercicios que te comento, que te veas este podcast las veces que sea necesario, que realmente te des el tiempo, te regales, porque ese es un regalo para ti, el hecho de hacer estos ejercicios, de darle pausa al video, de analizar, de ver, o sea, realmente te digo que esto que te estoy compartiendo a ti es algo que le ha dado una vuelta de 180 grados a mi vida. Yo anteriormente era una completa vaga, que dormía hasta tarde, que no hacía ejercicio, que realmente que te quería mucho, pero no hacía precisamente lo que debía hacer para poder llegar a tener ese mucho, ¿vale? Entonces, es total y completamente absurdo que tú quieras tener unos resultados comportándote como la persona que no merece esos resultados. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí el día de hoy? Estamos reprogramando esa identidad para que seas realmente la persona que merece esos resultados. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? He comenzado a pararme desde las 4:30 de la mañana. Tengo un proceso diario que me ha ayudado muchísimo a empoderarme en conjunto con estos ejercicios que te estoy comentando acá, para poder crear y realizar esta vida hermosa que tengo y que estoy construyendo hasta llegar a ser esa Nati ideal que poco a poco va a ir creciendo, y es un camino interminable de progreso. Recuerden esta frase espectacular y ya literalmente con esto me despido. La felicidad se encuentra en el progreso. Si no te ves progresando, estás muriendo. Si no estás creciendo, estás muriendo. Y el mejor ejemplo para esto es una planta. Las plantas, cuando no crecen, se mueren. Así de sencillo. Nosotros también somos así, con la diferencia de que no nos morimos físicamente como las plantas. Nos morimos aquí, ¿sí? Dejamos de soñar, dejamos de creer en nosotros, dejamos de tener esa confianza que nos lleva a ser las personas que realmente queremos ser en la vida. Entonces es supremamente importante que te des el tiempo y que tengas la capacidad y la fortaleza de poder hacer estos ejercicios, cuestionarte absolutamente todo y recrear a esa persona que se merece aquello que tú quieres tener. Espero que este contenido haya sido de valor para ti. Si quieres tener mucha más cercanía conmigo, si quieres preguntarme, si quieres decirme algo con respecto a este podcast, te sugiero que vayas a mis redes sociales. Anda y sígueme en @NatashaGil en Instagram. Hazme las preguntas que desees, te las voy a estar respondiendo. Voy a estar acá para compartirte absolutamente todo lo que tengo de valor para ti,
¿vale? Entonces, nos vemos en redes sociales y también si estás en Spotify, te agradezco que le apuntes ahí con las 5 estrellitas para poder ser recomendado este podcast poderoso. Y obviamente si me estás viendo en YouTube, dale a la campanita, dale a suscribirte, porque así podemos crecer muchísimo más, me puedes apoyar con respecto a todo este contenido de valor que te estoy dando y así crecemos la comunidad, ¿vale? Yo literalmente en este momento me despido, te doy muchísimas gracias por quedarte hasta acá y nos vemos en el siguiente podcast.